Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Juan Nepote. Hola, ¿qué tal? Coco Vargas. Hola, hola. Y Abril Ambriz. Hola, hola. Hoy vamos a abordar de manera general uno de los temas más relevantes y urgentes del Antropoceno. Vamos a hablar del cambio climático y me refiero particularmente al calentamiento global. Ese que nos tiene preocupados, puesto que es uno de los temas y uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la especie humana. Hace algunos meses, recientemente, pero después de un proceso bastante largo, el panel intergubernamental de cambio climático acaba de sacar una resolución y para eso le preguntamos mejor a un experto que nos lo explique en pocas palabras. Escuchemos a Adrián Fernández, experto en calentamiento global. El panel intergubernamental de cambio climático elabora reportes periódicos cada 4 o 5 años para revisar el estado del conocimiento en el mundo, precisamente sobre los impactos del cambio climático, lo que conocemos de ello y las oportunidades de reducción de emisiones, de mitigación. En el 2018 se le encargó a este panel un reporte especial. Se le llama coloquialmente el reporte del 1.5 y ese reporte tenía la tarea de contestar la pregunta si con base en la química, la física, las leyes que conocemos de la ciencia, todavía era posible detener el calentamiento global para que no excediera el 1.5 grados centígrados en promedio por encima de los valores históricos. Hubo noticias buenas y malas. La noticia buena de ese reporte, relativamente reciente, es que sí podemos todavía detener el calentamiento global. ¿Dónde vamos? Vamos en 1.1 grados y hay que pensar la magnitud de los impactos negativos que ya estamos sufriendo. Entonces 1.5 no es un lugar seguro, pero más allá de 1.5 los efectos serían catastróficos. Más allá de 1.5 los efectos serían catastróficos, dice Adrián Fernández de la Iniciativa Climática, un think tank, un organismo no gubernamental que promueve la investigación y la divulgación de los resultados científicos con respecto al calentamiento global. 1.1 es lo que llevamos hasta el momento. 1.5 grados, por encima del promedio histórico, es lo que queremos evitar. Pero al parecer no estamos haciendo las acciones necesarias o suficientes. 3 cosas importantes que tenemos que entender. El cambio climático, este calentamiento global, sí está sucediendo, sí es causado o por lo menos empeorado por la actividad humana y ya no lo podemos evitar, pero podemos disminuir las peores consecuencias de este calentamiento si hacemos las acciones que se están recomendando y los compromisos a los que se han llegado en los diversos acuerdos internacionales. Pero vamos a escuchar un poco la explicación o la definición específicamente de el cambio climático llamado calentamiento global. El clima de nuestro planeta no siempre ha sido el mismo. A los cambios de largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos le llamamos cambio climático. Estos cambios fueron naturales por millones de años, con periodos de más calor y periodos de más frío, incluso glaciaciones. Pero recientemente, en los últimos 250 años, la industrialización de las actividades humanas han sido el principal motor de un tipo muy específico y repentino de cambio climático, llamado calentamiento global, que consiste en la elevación gradual y continua de la temperatura promedio de todo el planeta. Hay consenso entre los expertos de que este calentamiento global es antropogénico, es decir, causado por la civilización humana, principalmente porque quemamos cada vez más combustibles fósiles como carbón, petróleo y sus derivados. Estos producen gases que se concentran en la atmósfera y atrapan más rayos del sol y con ello cada vez más calor, sin que los procesos naturales alcancen para reabsorber todo ese carbón. El calentamiento global es una de las máximas preocupaciones contemporáneas porque conforme sube la temperatura, aumentará también la intensidad de sequías, incendios, inundaciones, huracanes y tornados, que provocarán escasez de agua potable y de alimentos. Todo ello, consecuencias graves para toda la vida en el planeta.
Por ello, la urgencia de comprenderlo, enfrentarlo y adaptarnos a él, mientras encontramos la manera de revertirlo. Urge, pero alcanzamos, parece ser el resumen de lo que dicen los expertos, los científicos, pero que tampoco va a ser suficiente. ¿No es así, Coco? Así es, Vic. Justamente después de que se publicó el informe del IPCC en abril, empezaron a salir estas editoriales donde decían que solo teníamos 3 años para tener un planeta habitable. Así de alarma. Súper alarma. Exactamente. Sí. Nos quedan 3 años. Y dentro de estos editoriales también se venía, y las empresas no están muy conformes con esto, ¿no? O sea, las empresas seguían rejegas y claramente los países que no estaban dispuestos a involucrarse en los cambios que tenían que darse. Entonces, en este informe, parte del problema es que nos decía que todas las acciones debían ser inmediatas, radicales, y tenían que darse ya. O sea, no había un lugar a la duda, tenías que subirte a este tren sí o sí. Entonces, si ignorábamos este momento que nos estaban poniendo los datos sobre la mesa, se estaba previendo o se estaba vaticinando que pronto, en estos 3 años o después de estos 3 años, 2025 hay que decirlo, íbamos a encontrarnos con comunidades y poblaciones enteras en disputas bastante serias, ya no hablemos guerras, disputas bastante serias por los recursos naturales. O sea, íbamos a ver personas peleando por el agua, por los bosques y por otros recursos más que por alimento. Uh-huh. Entonces, esto sí es bastante serio, ¿no? Sí, claro. Incluso, y esto se me hace un poco triste y a la vez es el grito desesperado de un científico. O sea, Jim Ska, coautor del último informe del IPCC, incluso dice, es ahora o nunca. Uh-huh. O sea, por favor, subámonos a este tren, porque no hay un mañana que nos va a esperar si no lo hacemos. Y esto a mí me genera como mucho conflicto, porque la gente que sabe, los investigadores, los que se preocupan, estén dando estos gritos desesperados, dices, wow, ¿no? O sea, sí claro. Te hace pensar. Te lo tienes que tomar muy en serio. Exactamente. Y pues nada, si ellos están pegando estos gritos, es porque realmente su papel es ponernos sobre la mesa los datos, las estadísticas, pero en realidad no está en ellos tomar las decisiones, es en los gobiernos en turno, y eso es lo triste, ¿no? Sí, es que el proceso requiere todavía más que la ciencia. La ciencia lo que hace es poder aportar las evidencias con base en estudios, que en este caso son multinacionales, que el grado de precisión es al más que podemos aspirar, pero lo que están dando son los datos necesarios, pero los científicos no pueden hacer los cambios que la sociedad necesita. O sea, los científicos dan los datos, es el lado de pensar, quizá incluso el lado de planear, pero falta el lado de actuar. Y de hecho, los científicos están, en este caso, en algunos casos, específicamente algunos de ellos desesperados, puesto que creían que el puro hecho de decir, miren, ya encontramos los datos, iba a ser suficiente para que hiciéramos los cambios necesarios. Pero no. Nos recuerda mucho a algunos ejemplos en la historia antigua y reciente. A ver, Juan. Sí, ha habido muchos ejemplos que ahorita quiero señalar unos, pero escuchando a Coco, me quedé pensando en otra cosa importante y también algo que tú decías, Víctor. El compromiso o hasta dónde llega la influencia de los científicos o de quien está en la comunidad científica, ¿no? Uh-huh. Y pues también se ha criticado a los protagonistas de la comunidad que están en su torre de marfil o de cristal, a veces más prístina y transparente y otras menos, pues diciendo sus cosas y trabajando un poco lejos del resto de la gente. Entonces, cuando descienden de esa gran torre y se animan a más o menos interactuar con los simples mortales, pues los demás ya no quieren platicar con ellos. Pues ya si no estaban platicando antes, pues no platicamos menos, ahora, claro. ¿no? Entonces, tiene que ver también con estas relaciones complicadas que ha habido entre la forma en cómo se genera conocimiento, se hace investigación, se trabaja, los grandes presupuestos. Ahí está el ejemplo de la bomba atómica después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, creo que hay muchas circunstancias ahí que entran en juego. Pero ahorita, Víctor, tú mencionabas algo muy interesante, la frustración de los científicos, y esto también creo que vale la pena hablarlo, sí. Porque aquí en Crónicas del Antropoceno también nos gusta el chisme. Nos gusta, entonces, nos gusta. Pues creo que también el chisme puede ser delicioso para conversar, pero además nos sirve para comprender un poco mejor las cosas. El chisme es que hay una gran frustración de una buena parte de la comunidad científica
ante la falta de políticas públicas y de interés por estos temas de cambio climático, ¿no? Particularmente. Y le han llamado el efecto Casandra o complejo de Casandra, que tiene una relación con la mitología griega. Ya ven que también nos gusta siempre volver a los griegos antiguos. Es importante. Sí, siempre es la palabra átomo viene de... Entonces nos remontamos como 2000 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, Casandra también tiene que ver con la mitología griega y es el ejemplo de esta sacerdotisa que vive una violencia terrible porque finalmente la violentan y que ahora deberíamos revisar los mitos también griegos a las luces de las nuevas perspectivas de género y demás. Pero bueno, en el caso de Casandra, además de todo, llega a una especie de acuerdo forzada, un acuerdo con Apolo para que ella tenga el don de hacer pronósticos y digamos de la clarividencia, o sea, puede anticipar las cosas, pero en el momento en que rompe ese acuerdo con Apolo, o sea, en que al final de cuentas decide que no va a ceder a sus intereses lascivos, Apolo la condena y le dice que ahora cualquier cosa que diga no se la van a creer, o sea, va a poder seguir anticipando el futuro, pero nadie le va a hacer caso. Y de hecho ella es quien señala que el caballo de Troya famosísimo, que alguna vez seguramente han escuchado de él, era una trampa y nadie le hace caso a Casandra. Nadie y bueno, le hace caso, ahí está la clave. Cae Troya, o sea, Es lo el sabe. Pedro y el lobo de la ciencia. Es el Pedro y el Lobo, que ya si nos vamos menos lejos, Pedro y el Lobo es un buen ejemplo también, ¿no? De esta leyenda de alguien que como empieza a mentir un poco, o empieza a decir algo va a pasar, ya dejan de creerle. Y ese también además tiene una moraleja, ¿no? Que siempre hay que decir la verdad, porque si no, nunca te van a creer. En el caso de Casandra estaba diciendo la verdad, pero la había condenado un designio divino. Entonces, hay una frustración muy fuerte entre la comunidad científica. Es decir, aquí están los datos, hay claridad en esto, ¿por qué no está pasando nada? Hay cierta complicación con la comunicación y la relación ciencia-sociedad, que yo creo que luego valdrá la pena revisar con más detalle, pero inclusive se ha retratado esta relación de manera muy divertida, ¿no? Sí, bueno, o sea, ahorita que hablas de lo del complejo de Casandra, me viene un ejemplo un poco más actual de una película que sale en Netflix. En los dos años. En los dos. Creo que sale el año pasado, que se llama Don't Look Up. No sé si la llegaron a ver. Es correcto. Muy bueno. En español creo que es Polémico. No mires arriba. No mires arriba. Que bueno, esto parecería que pues es la ficción, pero ahorita con esto que estamos hablando, pues lamentablemente es una realidad. Y bueno, pues para traer otro chismecito, pues a principios de este año justamente un científico y activista de la NASA llamado Peter Kalmus, pues se encadena durante una protesta en Los Ángeles, él solito se encadena en el banco Chase, que pues por cierto es uno de los bancos que más ha financiado las industrias de los combustibles fósiles. Y pues bueno, esto justamente lo hace para advertir de las consecuencias del cambio climático. Está todo grabado, si tienen oportunidad de verlo. Es un discurso bastante contundente, bastante fuerte y pues que nos retrata esta desesperación por los científicos de decir esto realmente es una emergencia, ¿no? Entonces, bueno, solo para complementar esto que están diciendo. Y yo agregaría también la importancia del rol de la juventud. En la toma de decisiones yo creo que también es imprescindible, ¿no? El activismo que están haciendo ahora los científicos también, que no se están quedando solo en el plano investigación, sino que también ya están saliendo a las calles. Y otro ejemplo muy bueno es que también sucedió esto en la COP26 y hubo varios arrestos de varios científicos, ¿no? Terminaron llevándoselos a la cárcel a varios científicos. Exacto. Hay videos de eso, ¿no? Sí. Ha de ser difícil el complejo de Casandra, ¿no? O sea, el hecho de decir, esto va a pasar, y aquí tengo los pelos de la burra en la mano, que dice el dicho popular, y que no le hagan caso. Imagínate a Casandra, bueno, y de algo sirven estos mitos griegos, ¿no? Sí, por ahí yo leí, estaba buscando las citas de Salustio, dice, estas cosas no ocurrieron jamás, pero suceden siempre. O sea, es una buena manera de dar un paradigma de que así a veces nos pasa, y ya lo vimos en esa película, también sucede en otra película muy buena de Terry Gilliam, la de 12 Monkeys, que al principio explican específicamente el complejo de Casandra, esto va a pasar y nadie te cree, ¿no? Eso le está pasando a los científicos, no están recibiendo la atención o no estamos actuando como deberían, y bueno,
el tiempo se nos va a acabar, el tiempo está pasando, se nos está agotando y muchos van a ser más afectados que otros, muchos países van a tener afectaciones más graves, más severas, porque no es que se vaya a acabar el mundo, porque tampoco hay que irnos al lado alarmista, eso también es igual de infértil, simplemente las condiciones en las cuales nosotros estamos acostumbrados a vivir van a cambiar y eso va a cambiar todo, va a cambiar muchas cosas, como por ejemplo la cantidad de comida que podemos crecer y pues ahí se verían afectados aquellos en los que normalmente son los más vulnerables. Claro, Vic, pero sí me gustaría, antes de hablar de vulnerables, dar un pasito atrás. Me gustaría dar este pasito atrás porque tenemos que hablar de la desigualdad de carbono o lo que es lo mismo el colonialismo ambiental. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que mientras muchos de nosotros estamos gozando de nuestro privilegio del carbono, aquí también pasa que mucha más de la población no tiene este privilegio del que nosotros gozamos, ¿no? Entonces sí, se manejan datos de hasta 3.500 millones de personas que son los más pobres, irónicamente, son los que menos emisiones producen. Ejemplo de capitaloceno. Exactamente. Punto para abrir. Capitaloceno presenta. Los que más van a sufrirlo son los que menos lo provocaron. Exacto. En este caso, ¿no? Y muchos países dicen, a ver, yo no quiero entrarle a esto de cortarle al carbono porque pues apenas estoy empezando a desarrollarme como país, cuando los otros países que más han producido llevan 150 años plenamente industrializados y son los que más están provocando. Esa es una gran diferencia que se tiene que contemplar y analizar. Y justamente esta búsqueda de justicia climática, que la veo más como injusticia climática, obliga a todas estas personas que son los más desprotegidos a desplazamientos humanos y lo que decías, Vic, inseguridad alimentaria. Claro. Y pues, ojo, o sea, no estamos diciendo que estos problemas sean nuevos, que acaban de salir o que son exclusivos del cambio climático, pero pues sí se han aumentado de manera exponencial a partir de esto. De hecho, les voy a leer aquí unos ejemplos. Cada año, más de 20 millones de personas deben abandonar su hogar y trasladarse a otros puntos de su propio país debido a los peligros por la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos. Es lo que ya veníamos diciendo, ¿no? O sea, lluvias inusualmente fuertes, sequías prolongadas, o sea, es algo que también ya estamos viendo en México, desertificación, degradación ambiental, ciclones o pues el mismo aumento del nivel del mar, ¿no? Sí, bueno, vamos a preguntarle una vez más, bueno, ya le pregunté, pero vamos a escuchar lo que me contestó una vez más Adrián Fernández, especialista en calentamiento global, que aproveché que estuve con él y le preguntaba, bueno, y con respecto a la acción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y cómo estamos haciéndolo en México y Latinoamérica. Vamos a escuchar tantito, en pocas palabras, que nos lo explique el experto. Primero el caso de México. Desafortunadamente no hay una política nacional de cambio climático en este momento. México tiene pendientes, tiene rezagos, estamos en falta con la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque cuando entregamos unas metas, igual que los otros países en el 2015, cuando firmamos el Acuerdo de París, esas metas eran razonables, pero ya todo el mundo sabe que todos tenemos que entregar metas más estrictas. Desafortunadamente México en el 2020 entregó una versión revisada de sus metas y volvió a plantear las mismas metas, y esto incluso no solo estuvo mal, fue algo que no era de esperarse, sino que además viola un principio del Acuerdo de París que pide que haya una progresividad, que cada país, cada vez que mete unas nuevas metas, sean cada vez más ambiciosas. A nivel de América Latina estamos viendo diferentes resultados. Hay algunos sectores de actividad, como el sector de generación de electricidad, que en muchos países de América Latina, no en México desafortunadamente, pero en muchos países como Brasil, Perú, Colombia, Argentina, se ha venido dando una aceleración de la adopción de energías renovables, en especial energía solar y eólica de gran capacidad, porque hoy en día afortunadamente estas energías, generar electricidad con energía eólica y solar es claramente más barato que generarla con combustibles fósiles. Entonces ya se están adoptando políticas, inversiones y un entorno que dé la certidumbre a los inversionistas privados para que entren a establecer plantas eólicas y solares en muchos países.
Bueno, Adrián Fernández aquí llamó la atención a uno de los temas que más adelante analizaremos en el capítulo completo, que es la transición energética necesaria que debe de suceder en los próximos años y que desafortunadamente en México no está pasando con la velocidad que quisiéramos, pero pues bueno, si lo viéramos como en resumen, el cambio climático pues es uno de los retos más graves y urgentes que enfrentamos como especie. Y en términos reales va a llevar generaciones resolverlo. No lo vamos a resolver ni este año ni el que sigue, ni nuestra generación va a ver la respuesta completa, pero tenemos que empezarlo a implementar. Hay capacidad, hay planes, hay rutas cada vez, hay más respuestas de la sociedad, hay más estímulos para la iniciativa privada para sumarse y sabemos que podemos, sabemos que existen momentos en la historia en los que lo hemos logrado. Ya hubo otros problemas globales de esta magnitud que hemos enfrentado y con el camino de pensar, planear y actuar lo hemos podido resolver en otros momentos, como por ejemplo el agujero de la capa de ozono, para el cual Paul Crutzen, que acuñó el término antropoceno, que tomamos para este podcast, y Mario Molina, el primer y único premio Nobel mexicano de ciencias, recibieron juntos el premio Nobel de Química en 1995, precisamente por haber encontrado el mecanismo por medio del cual estaba provocándose el hoyo en la capa de ozono. Se pensó, se planeó, se actuó, las políticas públicas que se implementaron funcionaron y ahora el agujero en la capa de ozono se ha cerrado al punto tal de que ya no está ahí, ya casi ni se puede detectar dónde estaba. Entonces, hay que estar atentos a qué sigue, Coco, cuáles son las informaciones importantes que si nos interesa a nuestro planeta tenemos que saber. Yo creo que antes de sentarnos a llorar por lo que pueda pasar en 3 años, estemos atentos a lo que nos van a decir en noviembre de este año, porque viene la conferencia de las partes, la COP27, que va a ser en Egipto, y vamos a ver qué nos dicen. Tal vez nos den un poco más de información que nos dé más de qué hablar en estas crónicas. Uh-huh. Y Totalmente. analizaremos también en su momento qué son las COP, para qué sirven, para qué no han servido, cuáles son las promesas que se hacen ahí, cuáles son los avances que hay que verlo así, o sea, si existen avances, si existen acuerdos, pero no han sido suficientes, y además los compromisos a los que llegan, pues luego terminan por no cumplirse, sí. Así como nos explicaba Adrián Fernández, que sucede en el caso de México, que no ha cumplido y además no ha aumentado la expectativa. Pero bueno, no, como dices, Coco, no podemos nomás sentarnos a llorar y decir, bueno, eso ya pasó esto. Y es imprescindible que las políticas públicas se implementen y que estemos enterados de qué se está haciendo. Mario Molina lo explica con esta cita: los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Hago hincapié en toda la sociedad. Los científicos pueden aportar los datos, pero ya vimos que no es suficiente, que a veces no les hacen caso, que a veces no es suficiente que prometamos que lo vamos a hacer. Para que sucedan las cosas se tiene que implementar y se tiene que llevar a cabo políticas públicas en las cuales nosotros mismos nos sumemos, y a veces nos va a costar, a veces vas a tener que escoger otra cosa que sea menos cómoda o algo que sea más costoso, pero lo vamos a tener que cambiar. Ya lo hicimos con la capa de ozono, el hoyo de la capa de ozono, que resultó que lo provocaban unos elementos que estaban en el aire acondicionado y en el spray para peinarse, y los prohibieron, los sustituyeron y se arregló la capa de ozono. Entonces, de que podemos, pues ya sabemos que el camino de pensar, planear y actuar parece ser que sí nos ha funcionado. Ojalá que lo podamos poner en práctica en este caso del cambio climático. Bueno, pues sí. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme, mis compañeros. Gracias por escucharnos. Y gracias. Todas las referencias mencionadas durante este programa y todas las lecturas sugeridas que les podemos hacer acerca de este tema las vas a poder encontrar en la descripción del capítulo en la plataforma donde encuentres tus podcasts. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le pueda interesar, por favor compártelo y sobre todo, escucha la próxima semana la siguiente entrega de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.